Muy buenas amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jonathan Rojas. Estamos aquí reunidos para hacer nuestro primer programa de Pueblo Gamer. Este es un programa que queremos dedicarles a todos ustedes, los que son jugadores, igual que nosotros. Somos del Pueblo Gamer, ¿por qué? Porque somos gente que ha nacido con los videojuegos, que queremos hacerle un programa a los videojugadores, ¿verdad? A los que son del pueblo. Entonces, estamos aquí reunidos para hablar un poquito sobre un juego muy importante para todos nosotros en la industria y que ha hecho escuelita, que es el Final Fantasy. Yo quiero presentarles aquí con mucho gusto a mi amigo Roy, Gustavo y Alejandro. Así que, pues te cedo la palabra, Gustavo, vos que sos el que sabes más de Final Fantasy. Contanos. Bueno, muchas gracias, John. Bueno, que yo sé más, amigos, bueno, es mi opinión más que nada lo que voy a compartirles. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gustavo y básicamente Final Fantasy es una saga de lo que es role playing game en inglés o lo que son los juegos de rol. Básicamente comienza en el 87 con la consola NES y ha tenido, en este momento ya viene lo que es a finales del mes de noviembre, el 29 de noviembre del 2016, tenemos ya la última entrega que ya sería Final Fantasy XV. Nosotros decidimos hablar de Final Fantasy porque, bueno, básicamente ahora es un tema que está caliente y nosotros queríamos entregarles lo que es el sentimiento, todo lo que hemos pasado nosotros, lo que hemos sentido acerca de lo que es esta saga, empezando por los títulos, los primeros títulos. Me gustaría pasarle la papa caliente a Ale. Ale, empecemos de atrás para adelante. Final 1. ¿Vos jugaste Final Fantasy 1? Bueno, claro, yo jugué Final Fantasy en el 91, comencé a jugar Final Fantasy. Conocido Final Fantasy como el Final Fantasy de NES. Te pongo musiquita para que se te Claro. abran esos Para que me sentimientos. motive, sí, claro. Pongamos música para esos sentimientos. Bueno, Final Fantasy 1 para mí fue algo muy bonito porque en el 93 comencé a jugarlo. Yo estaba muy chamaco, muy niño en aquel tiempo. De hecho fue el primer juego que yo terminé. Chamaco es una palabra muy popular aquí en Costa Rica, Bueno, sí. ¿verdad? Y quiere decir niño, o chigüín, o chavo, donde sea que ustedes estén. Bueno, sí. Cuando lo tuve fue en el 93, creo que fue así. Pero él salió en el 87. 87. ¿Sí? Aquí en Costa Rica, ese cartucho en aquel tiempo no era muy común. O sea, costaba mucho verlo. De hecho, lo adquirí por medio de una compriventa o mercado negro, no sé, en muchos países se llama así. Y de segunda. De segunda fue. Comencé a jugarlo yo con mi hermano y llegamos a terminarlo. Llegamos a terminar el juego y para nosotros fue muy duro porque el cartucho, el juego venía en inglés. Y nosotros en aquellas edades que teníamos nosotros y jugar eso, que en aquel tiempo el juego de moda era Super Mario. Mario Colita. Mario Colita o Super Mario 1, no sé, aquí en Costa Rica Mario 1. Nosotros jugábamos Final Fantasy porque fue el primer juego que tuvimos y costaba mucha plata, mucho dinero en aquel tiempo adquirir un juego en ese momento. No sé, digamos, algunos de sus compañeros ya tenido la oportunidad de jugar Final Fantasy 1, pero yo sí lo jugué, lo terminé y me costó un montón terminarlo. Mis amigos también han tenido ciertas experiencias con Final Fantasy. No sé, Roy, si comparte algo. Mi experiencia con Final Fantasy se podría decir que es al revés, porque yo empecé, de hecho, con Final Fantasy 7 y 8, y de ahí me interesé para volver atrás, y ahí fue donde pude jugar lo que es el 2, el 3, entonces es un tanto, sin adelantar mucho el tema, gracioso en mi caso, porque empecé tal vez con el más icónico, y en vez de seguirla en orden, el juego me interesó lo suficiente como para ir a descubrir sus raíces.
creo que a muchos de mi generación por lo menos le pasó de esa forma. Ok, Roy, ¿qué año fue el año en que vos empezaste a jugar Final Fantasy? Ah, ¿Y cuál fue el primero que jugaste? el primero que jugué fue Final Fantasy VII. Final Fantasy VII lo pude, creo que en el 2000. Ok, ¿por qué devolverse después de jugar el 7? O sea, ¿por qué tomar ese riesgo? ¿Por qué jugar con un muñequito de este tamaño Ah, y, digamos, y no aprovechar la calidad gráfica del momento? porque creo, y en mi opinión personal, que en ese momento no había, por decirlo así, pasado al estado crítico donde los juegos, más que gráficos, eran experiencias. Final Fantasy VII en sí, y creo que sin temor a equivocarme, en sí es una experiencia más que otra cosa, porque si nos ponemos a hablar de los gráficos de Final Fantasy VII, son cuadrados, son pelotas. Son cajas de leche Exacto. llenas con una espada. Pero nosotros lo veíamos. Pero, no, Sí, claro, en en su su tiempo momento, era en su momento guau, era ¿verdad? lo mejor, pero fue lo suficiente para hacerme interesarme, envolver, ver cuál era el camino para terminar en eso que yo había jugado, que me tenía totalmente asombrado. ¿Qué es esto? Sorpresa fue que devolviéndome encontré todas sus historias individuales que Te marcaron. totalmente es una experiencia. Muy importante, bueno o malo, eso ustedes personalmente lo dirán. Algo muy curioso de la saga de Final Fantasy es que cada Final Fantasy es una historia diferente, ¿verdad? Unas han calado más a través de la historia que otras. Pero sigamos con el orden cronológico. Ale, ya hablamos de Final 1, ahora vamos lo que es conocido en América como Final Fantasy 2, fue el 4 en Japón. ¿Tuviste la oportunidad de jugarlo, Ale? Bueno, en aquellas épocas, cuando ya pudimos adquirir una consola de Super Nintendo, pudimos Era conseguir- platudo. No, pudimos. Yo alquilaba. Sí, Yo alquilaba. sí, yo iba a la casa de los amigos. Bueno, yo lo encontré por ahí. Dejémoslo. Yo lo encontré Es por que ahí dichoso. y sí pude jugar a Final Fantasy 2, que también ese marca la pauta digamos, comienza a cambiar la historia. Del Final Fantasy 1 que se comenzó a descubrir la magia, al Final Fantasy 2 que ya era magia y dragones. Ahí comienzan los dragones ya a salir, a ser parte de la historia. ¿Qué es Cecil? ¿Quién es Cecil? Cecil es el paladín o el héroe de Final Fantasy 2. Es el que tiene Oiga, Ale, la mamá de todo en el Final Fantasy 2. escucha, Ale, ¿qué siente usted? ¿Usted todavía siente algo? ¿Se escucha eso? Bueno, eso iba a recuerdos de mi niñez. Muchas veces me dormía con esa música. Me dormía. Para mí era relajante la música de Final Fantasy 2. Pero volviendo al tema de Final Fantasy 2, que también Final Fantasy 2 marca con algo nuevo, de que es usar una consola nueva, que era Super Nintendo. Ya pasar a 16 bits, ¿verdad? 16 bits. Algo muy diferente a aquel Final Fantasy que yo comencé a jugar niño. Algo muy bonito. Igual, bueno, ahí Final Fantasy, incluso en el NES, eran los pocos juegos que tenían batería, ¿verdad? Para poder salvar el juego, que la mayoría de los juegos en esos tiempos era lo que es password. Sí, todavía incluso en el Super Nintendo. Todavía. Todavía en el Super Nintendo había Inclusive mucho. creo que PlayStation también, en algunos casos. Sí, de hecho, Mega sí. Man, por Sí, ejemplo. sí, muchos de los primeros juegos de lo que es así, las primeras entregas de Play fueron con password. Y dígale, bueno, Tavo, yo quiero invitarle a usted a que recuerde este panorama. Eres un niño de 9 años con un juego en inglés, sin guía, sin internet, sin revista,
sin nada. Viejo, ¿cómo Sin diablos sin hacíamos? plata en la calle, ¿Cómo diablos hacíamos? con ganas de jugar nada más. No, pero ¿cómo diablos hacíamos para pasar los juegos? Y es que era esa majadería de investigar, 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 aunque no supiéramos qué decían los textos, ¿verdad? Pero por medio de los dibujos, los cinemas, íbamos desarrollando la historia poco a poco. Y increíble saber de que ahora ya adultos, ¿verdad? O sea, no estábamos equivocados con lo que veíamos. No, definitivamente no. Yo creo que, bueno, no solamente Final Fantasy, pero sí muy remarcablemente Final Fantasy es una saga que te pone a soñar, da sentimientos encontrados, da muchas enseñanzas, te pone a pensar en el valor de la amistad, te pone a pensar en, digamos, en los problemas y Traiciones. sí, es una novela. Eso ha marcado, ¿verdad? Es una La novela, traición ¿no? en Final Fantasy es el tema principal. Sí, definitivamente. Básicamente eran otros tiempos, no internet, bueno, que tenía internet millonario solamente. No existía. Sí, en esos tiempos vos ibas a jugar a la casa de tus amigos y o como vos mencionaste, ibas a una sala de videojuegos que en esos tiempos eran muy populares aquí en nuestro país, en Costa Rica, y alquilabas por horas. Y entonces, promedio 50, 60 horas terminaron un Final Fantasy, ¿cuánta plata gastabas? Y no solo eso, o sea, era la emoción de llegar a la sala de videojuegos y esperar el turno para poder sentarte y ver qué fue lo que pasó, lo que dejaste ayer. Y el dueño del local, el viene el chamaco del Final. Ahí viene que me va a dar plata. Bueno, también se manejaba algo que era muy bonito, que era Intercambio. era una tipo como de competencia que había entre los jugadores de encontrar algo diferente. Porque aquí nos matamos nosotros buscar algo nuevo e ir a contarlo al video. De hecho aquí habemos muchos que nos conocimos en esas etapas de la vida donde llegábamos a alquilar y lo que nos traíamos era muchas veces en la historia del juego y nos traíamos un amigo a la casa a jugar. Y ahí comenzaba el intercambio también de juegos, que era muy duro. De hecho, para la época de Final Fantasy 2 o 4, en ese tiempo alrededor de $25 costaba un cartucho y no todos teníamos las posibilidades, entonces era un hecho de, como dice Ale, o de cambiar el juego o de que un amigo te lo prestara, ¿verdad? Eran tiempos muy diferentes, igual eso marcaba mucho la amistad, ya no era solo el hecho de jugar, sino era el hecho también de tener también un amigo que compartía eso, que bueno, hasta el día de hoy, gente. 35 años y Bueno. contando. Bueno, Yo soy más joven. No, mentiras. bueno gente, entonces, ya hablamos de Final 2, viene otro ícono. Sin éxito. Viene otro ícono, en mi caso personal, a mí me marcó, o sea, este fue el juego, en mi caso, este fue el primer RPG que yo jugué, y ahí fue donde fui para atrás, Final Fantasy VI en Japón, y lo que es Final Fantasy 3 en América. Básicamente, este juego, yo me acuerdo que yo estaba sentado alquilando, de hecho, otro juego, y llegó el dueño del local y me quitó de la silla. Y, sí, de hecho me quitó. Él puso el cartucho y básicamente Amor a primera vista. yo donde vi ese juego y escuché esto, yo dije, wow, ¿qué es eso? En esa parte específicamente se veían así los truenos, se ve la presentación del Imperio. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Yo tengo que jugarlo. De hecho, el dueño me dijo, mira, usted nunca va a aprender a jugar ese juego. Bueno, hasta el momento lo he jugado 18 veces. Fue un desafío. ¿Sí? Lo que él hizo fue un desafío para él. Sí, Eso fue. exactamente. Y después de eso vino el amor. Y
básicamente el juego es una historia increíble, muchos personajes, Mágica. ¿sí? Tenés, como dice John, traición, llega Kefka, que traiciona al emperador para tener para poder completar sus planes macabros, y el juego es precioso, a mí me marcó y hasta el día de hoy para mí ese es el juego de mi vida. ¿Cuántas veces lo jugaste, Gustavo? 18 horas de gente. 18. Si uno, si No uno, sé cuántas horas le metió este chaval a ese juego. si uno que Una carrera hubiera sacado yo. Si jugando uno Final que Fantasy. Final Fantasy 3 es uno de los juegos más icónicos de la saga. No, totalmente, porque, bueno, para ese entonces todo era historias felices, ¿verdad? Pero Final Fantasy 3, en esencia, es una historia donde el malo gana. Kefka gana. Y el final del juego es, por ponerlo de alguna forma, la revancha. La respuesta que tiene el equipo, los héroes de uno, contra Kefka, que ya prácticamente para ese momento es Dios, es un Dios. Sí. Y, Ángel caído. pero es un ángel caído, exacto, pero ya Kefka había ganado. O sea, el equipo, los personajes de uno no lograron su cometido, y eso, para ese entonces, el que diga que no le impactó, donde estábamos llenos de historias felices con príncipes y todo está rescatado, pues eso era algo totalmente novedoso y Yo que creo, queda con uno toda la vida. yo creo que hoy en día no hay ningún juego, a menos que yo sepa, ¿verdad? Con un final tan marcado como ese. Es que es increíble, ¿verdad? Fuerte La los historia comentarios de que hace Final John. Fantasy. No creo que, o sea, no, al menos yo no recuerdo haber visto. Si ustedes saben de alguno que tenga algo parecido, y pues por favor déjenlo ahí en la caja de comentarios, pero yo en realidad no recuerdo haber visto un final tan marcado como Final Fantasy 3. Sí, John, porque yo creo que todos los que comenzamos a jugar de los 90 para acá, todos escuchamos y jugamos Final Fantasy. Y de hecho Final Fantasy 4, bueno, hasta el día de hoy, se siguen sacando prototipos del juego, Revisión. Revisiones. revisiones, sí, y la gente todavía hoy en Los día, fans. hoy en día dicen que son los Final Fantasies que han marcado mucho la vida de nosotros, de aquellas personas que jugamos de los 90, ¿verdad? Sí, es increíble. Yo pienso que, digamos, la saga en sí, hasta lo que es Final Fantasy VI, llega, digamos, a un clímax. Llega a un clímax. Y bueno, viene todo este enredo, gente. Viene Una paréntesis, Tavo, quiero hacerte una pregunta, ya que estás tocando Final Fantasy VI, ¿verdad? Jugaste el 1, el 2, el 3, 4, 5, el 6, ¿verdad? El clímax, como dices tú. Llega Final Fantasy VII. de hecho sí, exacto. O sea, sí, el que- cambio que hay, ¿verdad? Entre un juego y el otro. O sea, ¿qué sentiste vos la primera vez que viste el gameplay de ese juego, de Final Fantasy VII? Bueno, lo primero que yo hice fue escuchar esa música, no sé si ustedes tienen la oportunidad. Realmente yo creí que no iba a poder tener un sentimiento parecido a lo que tuve con Final Fantasy VI. Los gráficos eran totalmente extraños, era algo innovador. Gente, en el Play 1 el Final vino con unos gráficos. Iba para salir para Nintendo 64, ¿verdad? 7. Es el 7, sí, 7, Sí, el 7. 7 iba a salir para Nintendo 64. El 7 sí, Bueno, una bueno, catástrofe para sí. Nintendo, ¿verdad? Sony, Nintendo, ¿verdad? Todo el desastre que se armó y al final Sony hizo su negocio con esfuerzo, Qué bien. entonces en su tiempo. Y bueno, ahí tenemos la historia de Cloud, un mae que viene, no sabe por qué, tiene muchos recuerdos extraños y bueno, al final es una base de historia que viene ya de algo mucho más profundo, el universo, los amigos, mantiene la misma línea.
es lo que quiero decir. La misma línea se está manteniendo. Futurista. Sí, y también el hecho de que vos podés desarrollar la amistad en el juego, podés ver el dolor, podés sentir todos esos sentimientos encontrados que nos dio ese Final 7. Ale, usted cuando... Eran 3 discos, de hecho, eran 3 discos. ¿Se acuerdan cómo venía la caja? Sí. Llegabas y lo abrías y era un orgasmo total de esos discos ahí. Sí, sí, o sea, era increíble. Bueno, el orgasmo fue con Tifa también, pero bueno. Así toda cuadrada, pues no importa. Sí, sí, bueno, había partes que eran redondas. Sí, sí, sí. Ale, ¿qué piensas de Final 7? Bueno, como dice nuestro amigo Gustavo, ya, y eso fue un cambio para nosotros ya de pasar de Super Nintendo a jugarlo a Play 1, ¿no? Play 1. Con memory, gente, sí, con memory. ya Con Ya con memory memory, card. ya no se pierden los datos. Ahora, Y si ibas al video, llevabas tu memory. sí, ya Todavía, ¿verdad? Sí, Bueno, claro. pero sí, al principio nadie tenía memory. No, también. Era caro, pues. También era caro, sí. Qué vivencia. Era caro. Sí. ¿Vos tuviste memory de Play, right? No, yo en ese tiempo ni siquiera tenía PlayStation 1, yo iba igual a una sala de videojuegos. A la tuya. Entonces Yo a la de él. eran las vivencias O de... sea, Yo le borraba el archivo el viejo- para que empezara a hacer. El viejo platudo era el de él. No, eran las vivencias de donde éramos demasiados jugando, aparte, Final Fantasy VII y otros juegos, donde un buen día llegabas y por alguna razón del destino tu archivo de Final Fantasy VII no existía. Qué raro. Qué Qué raro. Yo quiero decir que yo no tuve nada que ver con eso, pero bueno, fueron cosas del destino. Tenía que sacarle más ítems escondidos a Final 7. Es que no estaba bien pasado. es que Sí, 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 es que no. Lo estaba educando. Sí, sí, era educación, era educación. Te costó esa clase, ¿verdad? Podemos dejarle. Podemos dejarle. Eso causó muchos traumas en nosotros. Ajá. Cuando llegamos en las mañanas y prendíamos la consola y no estaba mi hermano. Mi hermano era de morir. No estaba el Era de archivo. morir. No Era de estaba el morir. archivo. Oye, en esos tiempos, Oiga, estaba una cosa que también más de uno de nosotros locos hicimos: dejar la consola encendida sin memory card toda la noche. ¿usted hizo eso? Sí. Bueno, es una opinión fuerte y yo nuevamente, eso, de verdad que... Eso está cool. Sí, no me acuerdo mejor. ¿Cuánto te duró vos el lente? No, porque yo no la pirateé. Entonces, me duró bastante. Bueno, No entonces, pirateé, no pirateé. no era tan malo. Entonces, fue muy curioso cuando uno compraba en esos tiempos las tarjetas de memoria de Sony eran muy caras y entonces uno compraba tal vez genéricas y ahí es donde pasaba eso, que usted llegaba a poner el archivo y ya no Qué está. raro, qué raro. No, porque era de archivo también que se iba. Aquí había una marca de memory card que se llamaba Husky. ¿Recuerdas? Sí, claro. Esa era la marca que No nosotros. estamos haciendo publicidad. No, de esa marca No, pero ya está muerta, yo creo. Ya ni existe. Ya está muerta. Sí, ya Pero era. Yo creo que contienen discos, pero bueno. Pero, no, una disco marca- sí. Era una marca genérica. Bueno, es una marca genérica, pero sí nos ayudó bastante a los que éramos colos de bolsillo, Sí, ¿verdad? sí, sí, de hecho. Pero qué Final Fantasy increíble del 7. Sí, o sea, impecable. fue un legado. Ja. Ok, ¿cuál es la diferencia? Porque claramente hay una antes y un después en la saga. ¿Sabes qué es lo que marca Final Fantasy VII? Porque no es lo mismo hablar de los primeros 6 juegos, son juegos que vinieron después de Final Fantasy VII, inclusive en la empresa. Para mí, el salto cuántico que hubo en gráficos, ¿verdad? Eso y el desarrollo del gameplay, que estuvo... O sea, es que, por ejemplo, cuando veía los primeros Final Fantasy, golpeaban, no se veía tal vez el golpe, nada más sería cuando se marcaba, ¿verdad? Pero ya ver a Cloud moverse y atacar al personaje, Dios mío, ¿verdad? Decía, bueno, ay, esto es que tenía que ser todo el final. Entonces yo creo que esa parte del gameplay, ¿verdad? Y ya verlo en 3D, el desarrollo del personaje como va poco a poco creciendo, ¿verdad? Y como la historia se va desarrollando ahora. Sí, yo siento que Final Fantasy VII en realidad es un antes y un después porque pese a cualquier cantidad de opiniones que hay de cuál es el mejor RPG Te digo que haya salido en... una cosa, eh, Eloy,
Final Fantasy 7 salió otra vez remake para PlayStation 4. De la industria. Uf, De la tema industria. fuerte. Hay, Tema fuerte. hay una culminación de narrativa, una culminación de gameplay, porque por ejemplo, estamos hablando del uno es un nuevo juego de PlayStation 1 No, y entran con el sistema de materias. Eso, el sistema de materias era lo que ahorita la gente considera algo necesario, casi básico, que es la personalización de personajes. Eso lo hacía hace años y años, ¿verdad? Las materias. Y como que ellos lo usaron al punto donde el juego se quebraba un poco, si se entendía el tema. ¿Cuántas personas no puede contar lo que tenía que hacer para ir a matar a Emerald Weapon? Pasamos de los Spurs en Final 6 Ujú. a las materias en Final 7. Igual el sistema era de alguna manera parecido, o sea, era un sistema en el que vos tenías que equipar la materia para los elementos y también la materia para el summon que querías tener, ¿verdad? yo creo que usted ese juego lo van a poner, ¿verdad, Tom? De hecho sí. Ese juego yo lo jugué en japonés y no entendía un carajo lo que decían. Pero faltaban, no me acuerdo cuántos meses para que salieran en América y yo definitivamente tenía que jugar. Y bueno, ya después lo volví a jugar y entendí mucho mejor la historia. Con diccionario, ¿verdad? Sí, claro. Con diccionario. Pero sí, sí, el equipo de las materias y poder ponerle magias en japonés era un reto, era un reto. ¿no? Aparte que el juego era un reto. Sí, el juego por sí solo era un reto. Era lindo. Es muy lindo. Es hermoso. Sí, claro. No, lo que está diciendo es que, bueno, aparte de que ya viene la remasterización para PlayStation 4, Sony lanzó el juego de Final Fantasy VII otra vez con un filtro. Es el mismo juego de PlayStation 1, pero con un filtro en PlayStation 4, ahí lo pueden buscar en la Store. Sí, sí, sí. Y el que no lo ha jugado es un juego obligatorio para todos los que somos gamers. Sí. ¿Verdad? No pueden pasar, o sea, una persona que siga gamer no puede decir no juegue Final Fantasy 7, perdón, porque es un juego que ha marcado demasiado la industria. Entonces, yo los invito a que lo jueguen.